Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, hermanos, nos encontramos una noche más aquí en Sanamente y como pueden ver seguimos de manera virtual. Recuerden siempre que debemos preservar nuestra vida y todo lo que conlleva esto, o sea que por eso nos estamos quedando aquí. Si bien es cierto, las calles pueden estar un poco mejor, un poco más o menos, o como queramos, lo mejor siempre es prevenir y recuerden que este programa es para prevenir, para ayudarnos a encontrar esos espacios también de educación, como vimos la semana pasada que estuvimos con la licenciada Yelenis hablando de protección de datos y todos estos temas que son de importancia para cada uno de nosotros y cómo esto influye en nuestra salud mental, por qué es importante, por qué debemos hacerlo y por qué debemos también invitar a otras personas a que hagan lo mismo. Y esto, como lo digo, estamos con nuestra Gina Spence, que nos va a... Así que por favor no se despeguen, que ya regresamos o ya comenzamos con Sanamente. Muy buenas noches a todos. Como ya les dije, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante, el cual hemos denominado Todos somos perfectos, diferentes. Y para esto nos acompaña Gina Spence. A ver, cuéntanos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, hola a todos. Sí me escucho bien, ¿verdad? Súper bien. Súper, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gina Spence. Yo soy psicóloga, pedagoga y pues tengo un doctorado en neuropsicología clínica y bueno, me dedico pues a atender lo que son niños, adultos y adolescentes y más que nada todo el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, que por eso lo hemos titulado pues el conversatorio del día de hoy, Todos somos perfectos diferentes. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nos has dado de lo que has hecho. Cuéntanos qué te motiva a ti a tener una especialidad en este campo y sobre todo a trabajar con la discapacidad, que la verdad es que para todos a veces, todavía en este tiempo sigue siendo un poco tabú. Hay personas que todavía no saben cómo llamar correctamente a las personas que tienen una discapacidad. ¿Qué te hace a ti entrar en este mundo? Bueno, les cuento, yo soy una persona con discapacidad, nací con una dificultad física y a lo largo pues de los años a través del tema médico y tal, fue mejorando, pero todavía pues tengo ciertas limitaciones. Entonces, como una persona con discapacidad física, sé por carne propia todo lo que es vivir con una discapacidad, el tema del bullying, el tema de lo que afronta una familia, el tema de uno mismo cuando está en este periodo de adolescencia, que no se siente normal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque entendiendo pues que eso es un constructo social, pero he vivido todo eso, ¿no? Y eso con picos bajos, con picos altos, me hizo reflexionar y dije, ok, tengo que tratar de transmitir el mensaje y que las personas entiendan de que todos somos diferentes. No importa si tienes una discapacidad, no importa tu religión, no importa tu color de piel, no importa lo que quieras ser. Al final eso está bien y eres tú y es tu esencia y es lo que siempre tiene que prevalecer. Entonces, pues, a raíz de todo eso empecé a formar perfectos diferentes como una filosofía de vida que busco transmitir a los demás para generar esa equidad social. Y qué bueno que uno pueda ir desarrollándose y sobre todo cuando ya uno tiene esa experiencia propia, enriquece muchísimo más el trabajo con el paciente. Entonces ya sabemos que no es algo que solamente va a lo teórico, sino lo vivencial y lo bonito que se puede sentir el compartir corazón con corazón esa experiencia y este proceso, porque bueno, los pacientes sabemos que están en sus propios procesos y
alguna de las cosas importantes dentro de él es el proceso de poder sentirse, y como tú bien lo mencionas, yo también siempre hablo de la normalidad entre comillas, porque pues, ¿qué podemos decir que es normal y qué sería anormal? Entonces, eso es súper importante que todos lo podamos compartir, que todos lo podamos saber, que la normalidad pues en realidad es algo muy social, ¿no? A ver, cuéntanos qué es ser distinto y de dónde sale esto. Es una cuestión que a veces le queremos decir a los niños como que no, pero tú eres igual o tú estás igual o puedes hacer lo mismo, pero a veces sabemos que existen eh, algunas maneras diferentes de hacer las cosas. Me pasa tal vez con algunos pacientitos, ¿no? Que me parece que ya lo he compartido en el programa, que a veces tienen que hacerle adecuaciones o tenemos algunas otras situaciones y ellos se sienten incómodos con esto. Entonces, me imagino que va por ahí. A ver si nos cuentas un poquitito más este tema de diferentes. Sí, mira, yo siento que como me gusta siempre decirlo, hay un escrito que vi hace mucho tiempo y me gusta cuando son estos temas traerlos a colación, que habla de que si a un niño lo inculcas desde pequeño o lo educas en el tema de las diferencias, de grande o al pasar de los años, no hay que hablar de inclusión, porque es algo que él ya va a tener, que las personas vamos a tener internalizado. ¿Y qué ocurre? A nivel social siempre nos educan a través de la normalidad, de esa norma que al final es un constructo social como el decir locos. Me da risa que cuando yo le pregunto justo también a los pacientitos, a ver, ¿por qué estás aquí? Estás en el psicólogo. Y dice, porque los psicólogos ven a los locos. Y yo, ajá. ¿Y qué es ser loco? O cuando les pregunto a mis estudiantes de la carrera de psicología, me dicen, no, que psicología es ir al del loco. Y ok, ¿qué es loco? Al final, ¿qué es ser loco? Al final, ¿qué es ser alguien normal o anormal? Esos son constructos sociales que se crean pues a través de generación en generación y que lo vamos internalizando. Entonces, ¿qué es ser diferente? Todos somos distintos. Es reconocer nuestro amor, nuestra diferencia, reconocer nuestras cualidades. Siempre me gusta también decir que todos tenemos cualidades como tal, ¿sí? No son ni buenas ni malas, que también es otro constructo social que se ha como idealizado. Al final solo son cualidades que pues tienen un lado luz, que te impulsan y tienen un lado sombra, que pues no son tan buenas o te limitan. Entonces es descubrir cuál es ese lado sombra para transformarlo. Pero en sí, más que nada, la diferencia son nuestras cualidades. ¿Y de dónde sale? Pues hablando un poquito de historia, en temas de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad, ¿por qué todavía se ve como un tabú? Porque empezó como un tema espiritual. Y antes, cuando una persona nacía con alguna condición, era no, que eso es producto de una maldición y tal. Luego se entendió que no era así y pasó a un enfoque médico. Pero el enfoque médico no era 100% inclusivo, integral o humanista, ¿no? Hasta que hoy en día se está tratando de transformar a un tema humanista, a entender de que todos somos distintos y es eso, es educar a los niños no en que todos somos iguales, sino en que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos, son dos conceptos totalmente distintos. Y si lo educamos a que todos somos distintos, pero tenemos los mismos deberes y derechos que debemos respetar, se va transformando el tema del concepto. Y por ejemplo, cuando ve a un niño síndrome de Down de su misma edad, digamos, ya no lo va a ver como raro. ¿Me explico? O sin hablar de discapacidad, a alguien flaquito o a alguien obeso o a un morenito, no va a haber el tema del bullying, porque se va a entender de que todos somos distintos y simplemente es respetar. Entonces, de allí es que sale todo este tema hablando un poquito de historia, más que nada en lo que es la educación, y es ese hilo de educación que debemos transformar y que pues al final no tenemos culpa, sino es reconocerlo, que es algo que hemos internalizado y darle pues un giro. Y yo creo que es súper importante esto que acabas de comentar,
porque nos dicen que tenemos, que ahora los chicos o los jóvenes o los más niños vienen como con todas estas tendencias de ser un poco más falta de respeto, contestar, etcétera, etcétera, y culpan a estas generaciones, cuando en realidad son los adultos los que deberíamos tener la responsabilidad de enseñar que todos somos distintos, porque yo siempre me sentí distinta al resto del grupo, no solamente por mi apariencia física, sino porque sí, porque yo me sentía creativa, porque yo pensaba cosas de otra manera. Y creo que mi familia siempre inculcó que tenía que ser así. O sea, tú no eres igual a nadie, todos somos distintos. Y tal vez cuando uno tiene una diferencia individual, que no sé ni siquiera si está correcto llamarlo de esa manera, pero cuando uno tiene una diferencia individual, siempre uno tiene como un ojo un poquito más agudo del otro, y uno tiene un poco más de empatía hacia los otros. Yo siempre recuerdo una propaganda que hicieron hace no sé cuándo, y tampoco recuerdo de quién era, pero que salía una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona con obesidad, y cómo iban hablando cada uno de ellos diciendo que valían, que tenían derechos, que eran iguales en derechos y en deberes, más no pues en lo que cada uno de ellos tenía. Entonces creo que esa es la riqueza y es la primera enseñanza que quisiéramos dejarle aquí a todos, que todos somos distintos. Es una cuestión valiosa, súper importante, pero que sobre todo nos dignifica a cada uno de nosotros desde nuestras diferencias. Quiero preguntarte, hablando del tema de discapacidad, ¿qué entendemos o qué se entiende por discapacidad? Claro, discapacidad a nivel, pues si lo definimos, lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas o de la Salud también, habla de que es una condición que puede ser permanente o puede ser parcial, que puede ser física, que puede ser sensorial eh, o visceral incluso también, y que te limita a actuar dentro de los márgenes socialmente definidos. De hecho, me gusta, está bien redactada porque dice dentro de los márgenes socialmente definidos, volviendo, pues refuerzan el tema de que lo normal o anormal solamente es un constructo social. Pero más allá de eso, siento que la discapacidad la crea el entorno, la crean los entornos poco accesibles, la crean los pensamientos poco inclusivos, porque mira, yo tenía un niño, yo fui maestra cuando trabajé como en el tema de pedagogía, fui maestra de kinder y había un niño que es 5 años, sabía mandarín, sabía inglés, sabía ruso, o sea, sabía hacer matemáticas de hasta 3 cifras. Era un niño con alta capacidad, era un niño con alta capacidad, es. Eh, ¿Y cuál era el tema? Él era visto como un problema, un niño problema. Y era visto como el niño raro, el niño que se porta mal, el niño que lo tienen que sentar enfrente del salón. Y al final, si nos vamos al contexto de la definición, él no cumple con los estándares socialmente aceptados, pero no es que está mal. ¿Sí me explico? De hecho, la palabra discapacidad en un estudio que hicieron en México lo quieren transformar a personas con capacidades diferentes, porque el término discapacidad limita a que es dis, que si vemos la etimología de la palabra significa no, no tener. Entonces se traduce a no tener capacidad. Y no es que no tengan capacidad, tienen muchísimas. Simplemente es el entorno y muchas veces los pensamientos de las demás personas lo que hacen que una persona que tenga alguna condición sea física, cognitiva, visceral o por el contrario, altas capacidades, que es un tema que no se conversa mucho y también pues entra dentro de todo esto, hacen que las personas se estanquen, hacen que las personas se sientan menos y hacen que cortemos alas, como me gusta definirlo. Entonces, eso es el tema de discapacidad, eso así se define la discapacidad, pero más allá de eso es entender de que solo es un concepto, de que somos nosotros mismos y el entorno lo que realmente vuelve a una persona limitante o que no cumpla sus metas o sus logros.
Ay, no te escucho. Ajá, ahora sí. Ahora A sí. ver, yo tenía el micrófono cerrado. A ver, no sé si me voy a adelantar un poco al tema, pero podríamos identificar cómo se sienten las personas que tienen alguna diferencia individual o que tienen alguna discapacidad, o sea, hablando psicológicamente, porque, por ejemplo, una cuestión así como muy puntual y tal vez hablando sobre una sola cosa, cuando están los pasos para que vayan las personas que utilizan una silla de ruedas. Son espacios que no son adecuados o son rampas que son muy empinadas y definitivamente que es muy peligroso para una persona con silla de ruedas. ¿Cómo podríamos hablar de algún perfil psicológico o sea, de algún tema de estrés, ansiedad, este tipo de cosas? Sí, yo hice un estudio, en Panamá no hay muchos estudios sobre las personas con discapacidad. Yo realicé un estudio en el 2018-2019 que hablaba pues específicamente de las personas con discapacidad visual, pero en realidad es adaptable a todas las discapacidades en general. Lo que más sienten las personas que tienen alguna condición eh, es ansiedad. Es ansiedad, es frustración. Esos dos como detonantes en temas de perfil psicológico. Y como de hecho, en temas de discapacidad visual, puntuaron en su mayoría más del 60% de la población que realizó la prueba que tenían tendencias a tener ansiedad social. ¿Y cómo lo vemos? A simple vista, sin ser especialista. Cuando hay un grupo de personas, unas personas sordas, por ejemplo, siempre los ves entre ellos. Las personas ciegas, siempre las ves entre ellos. Las personas con discapacidad física igual. O sea, difícilmente ves como un entorno donde todos estemos con todos. Siempre están como segregados. Y eso lo provoca que, pues, para no adelantarme, pero el término de integración inclusión como tal. Entonces, hablando pues de perfil, lo que más se detona en una persona con discapacidad es el tema de la ansiedad y el tema de la frustración, incluso también a veces un poco de depresión, depende del caso, ¿no? Yo misma me fui adelantando en el tema, pero me pone a pensar mucho en las parejas cuando uno ve a una persona distinta a la otra, cómo la sociedad de una vez se empeña en hablar de esa. Pueden haber muchas otras parejas, pero todo el mundo quiere o está enfocado en esta otra. Y ellos están muy felices juntos, pero entonces la sociedad como que le molesta, como que es algo complicado y me llama mucho la atención que estando en esta época de la vida, en este tiempo, todavía veamos este tipo de cosas. Bueno, cuéntame sobre el rol del psicólogo en este entorno terapéutico. El rol de psicólogo es importantísimo. De hecho, yo siento que todas las carreras, y no solo a nivel universitario, sino también a nivel escolar, debe haber aunque sea un semestre o un cuatrimestre o un trimestre, donde un psicólogo se integre y acuda a las aulas a hablar sobre inclusión, porque es la única manera como realmente eliminar esta barrera. Otro rol del psicólogo importante es también despertar y que la sociedad entienda la diferencia entre inclusión e integración, porque es un término que solemos confundir muchísimo. Si hablamos de integración, por ejemplo, o digamos un ejemplo en general, en las aulas especiales en los colegios. Las aulas especiales en los colegios no es un tema de inclusión, es un tema de integración. ¿Por qué? Porque integración es un constructo de que, ok, te acepto, pero tú en tu espacio y los demás en el suyo. Mientras que inclusión es entender de que todos tenemos distintas inteligencias, distintas capacidades, distintas cualidades y podemos estar todos juntos entendiendo pues que cada uno va a un ritmo distinto y es adecuarlo.
y es respetarlo. Entonces, como el rol del psicólogo a nivel de colegio, a nivel de universidad, es tratar de promover eso. Porque me ha tocado ver que muchos colegios dicen cuando hay un chico, un niño, por ejemplo, directamente no, él va para el aula especial. ¿Pero por qué para el aula especial? Porque al final es la vía más fácil. Y cuando estamos haciendo eso, estamos escortando alas. No estamos permitiéndole a las personas conocer sus capacidades, porque ¿qué pasa? Muchas veces, y es otro rol nuestro, solemos poner las limitaciones de las personas primero antes de sus capacidades. Tomando el ejemplo que dijiste de las parejas, ¿qué suele pensar la persona primero? Ya la vida, ¿y cómo hacen? En vez de pensar, oye, qué bonito, ¿hace cuánto se conocieron? Digamos, algo así. Pero siempre solemos poner las limitaciones antes de las capacidades de las personas. Entonces, nuestro rol como especialistas, indistintamente, y de hecho todos los psicólogos siento que también deberían formarse en esta área, porque no solamente hablamos de una discapacidad como se conoce, que es visceral, física, cognitiva, sensorial, sino también generamos ese sentido de empatía, o generar ese sentido de empatía ante las personas con altas capacidades, digamos, las personas con alguna apariencia física, el tema de la religión y así sucesivamente. Entonces, nuestro rol más fundamental, el más importante, es promover esa empatía y esa equidad y transformar la mente o el pensamiento de la sociedad enfocada a que se enfoque más o priorice más las capacidades de una persona, qué la persona puede hacer, qué te puede ofrecer antes de sus limitaciones. Y así evitamos pues ese término de cortar alas. Importante eso que comentabas a veces de las escuelas, porque, bueno, es verdad, tenemos que aceptar que nosotros en las universidades como estudiantes tal vez nada más recibimos una sola clase que tiene que ver con el tema, así como siempre lo he dicho yo del tema de las adicciones, no se habla mucho, casi nada, y son muchas cosas que, bueno, debemos ir integrando en la educación, porque son cosas que forman parte de nosotros, de la humanidad, de la sociedad, y debemos saber cómo afrontarlas. Por eso también te agradezco por interesarte en el tema, porque lo importante es que podamos tener especialistas a quien acudir en caso de que tengamos estos tipos de pacientes. Y lo más importante, colegas, como nosotros sabemos, si no sabemos del tema, mejor es referirlo. ¿Por qué? Porque el paciente necesita calidad, necesita que nosotros estemos ahí al 100% y a veces pues queremos decir que sí, pero a veces como que no. Y eso me lleva a pensar en un caso puntual en donde hay escuelas a veces que te dicen, bueno, sí, meta al niño que nosotros le vamos a hacer adecuaciones. Y yo no sé, te hago es la pregunta, si se hacen las adecuaciones en colores distintos de bolígrafo, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Porque pasa muy común que los niños, como ven el ejercicio con otro color, entonces ya no lo quieren hacer y pasa lo que tú dices, de te cortan las alas. Entonces, sabiendo que lo necesito, no lo hago, me va mal, me estoy quedando y así sucesivamente en un rollo que no puede terminar porque tal vez nosotros también como especialistas fallamos y de alguna manera, porque bueno, si el examen es en negro, pues hagámoslo todo en negro si ya todos sabemos que ese es el de la chica que tiene, que la misma persona me dijo, es que ella tiene algo distinto en su examen. Yo le dije, bueno, está perfecto, pero no lo hagamos con morado, hagámoslo con negro. Entonces, ¿tendría esto valor hacerlo en otro color o mejor sería que todos sean iguales en el mismo color? ¿Cómo sería eso en un aula de clase? Eso es lo que quiero preguntar. Lo ideal es que todo sea del mismo color y que trate de verse lo más equitativo posible. Y eso es un tema, y por eso el rol de nosotros como especialistas es fundamental aquí, porque son justo todo este tipo de temas que hemos internalizado, que nos llevan a actuar así y que tenemos que pues promover el cambio. Porque producto de este tipo de cosas me ha tocado ver
papás que no quieren llevar las adecuaciones al colegio porque dicen, no la quiero llevar porque después van a tratar a mi hijo distinto, porque después le van a hacer bullying. Y al final, cuando hablamos de adecuaciones curriculares, que hay de varios tipos, si nos vamos pues a las significativas o incluso a las de no significativas, que es solamente sentar al niño al frente, es tratar de hacerlo de una manera lo más equitativa, lo más transparente, lo más parcial posible. Pero ¿qué ocurre? A veces, y es un poco normal, por eso pues hay que aprender y saber cómo mantener ese autocontrol. No sabemos cómo manejar la situación y solemos decir, te voy a sentar al frente del salón porque eres el que más habla. Y ahí estamos etiquetando. En el tema de los exámenes, no, ella tiene otro color porque ella es diferente, porque ella tiene algo distinto a ustedes. Y ahí estamos etiquetando. Y al final, todas esas pequeñas cosas que le transmiten a la persona, no puedo, no eres normal, no lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer bien porque eres distinto, y va creando en él un tema de autoestima que luego se transforma en frustración, se transforma en ansiedad, se transforma en depresión. Entonces, al final, ¿qué son las adecuaciones? Las adecuaciones, y me gusta siempre recalcarlo, son una vía para que la persona no se sienta frustrada y no llegue a ese punto de ansiedad o de colapso y pueda procesar la información de la misma manera que sus iguales. Porque también a veces confundimos que adecuación es regalar notas o adecuación es, ay, como él tiene una discapacidad, pobrecito, déjalo que se quede ahí, le ponemos el 5 o le ponemos la A. Y al final, eso no es inclusión, porque inclusión es mismos deberes y mismos derechos. O sea que si tú fracasaste y no quieres hacer las cosas, fracasaste, listo. Si participaste en un show de talento y tu talento no fue bueno, pues no fue. Porque y a veces nos cuesta, pero producto de todo lo social que hemos internalizado, pero es tratar de cambiarnos ese pensamiento y entender que todos por igual. Sí se hacen los arreglos, evidentemente, pero al momento de esa calificación o al momento de esa percepción de la persona, tratar de que sea lo más equitativo y posible. Muchísimas gracias, de verdad que es súper importante para todos aquellos padres, los tíos, los primos, hermanos que están viendo el programa, pero también si ustedes sienten que están teniendo alguna dificultad y no pueden reconocer qué es, el poder ir evaluando estas distintas opciones. Y me gustaría ir a un corte porque tengo como bastantes cosas que quiero preguntarle a Gina, pero no las quiero cortar como a la mitad. Entonces vamos a ir a un corte musical y luego cuando volvemos vamos a hablar un poquitito sobre si la discapacidad también se puede reconocer cuando ya la persona es adulta, cómo se vería este tema en el trabajo, por ejemplo, porque hemos estado hablando de adecuaciones educativas, pero también sabemos que, hablaste de recordé la universidad, y en la universidad tenemos muchos estudiantes que ellos no están ni diagnosticados, no tienen nada, pues es lo que ellos te dicen, pero uno se puede dar cuenta que evidentemente hay ciertas cositas pues que uno puede hacer alguna adecuación y les va mejor. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué a veces no se diagnostica o no se revisa o no se ve, etcétera, en la edad adulta? Y muchos otros temas pues que vamos a estar tocando. Así que por favor no se despeguen, mándennos todos sus mensajitos, todos los saludos. Recuerden que tenemos, el YouTube, tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp. Así que todas las preguntas que ustedes tengan se las haremos llegar a nuestra especialista de la noche para que las pueda ir contestando. Y bueno, no se despeguen que pronto volvemos con más de Sanamente.
estuvieras aquí, no sé qué pasaría si no vivieras en mí. No sé dónde estaría si no estuvieras aquí. Mi historia no sería la misma si en algún momento estuvieras aquí. Si en algún momento estuvieras aquí. Si en algún momento estuvieras aquí. Estás en mute, creo. Muy buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, la verdad es que yo súper animada aquí hablando con Gina, especialista en varias cositas. A ver, Gina, recuérdanos cuáles son tus estudios para todos los que se han conectado después de este cambio musical. Sí, bueno, soy psicóloga, pedagoga, especialista en dificultades del aprendizaje, discapacidad y pues tengo un doctorado en neuropsicología clínica. Tus redes sociales para los que nos están viendo, que puedan ir a seguirte y ver y educarse sobre todo, porque tal vez ahora las redes sociales las utilizan mucho para el tema de la venta, de todo, de diferentes cosas, pero yo creo que nosotras común y es que la gente aprenda de lo que nosotros sabemos, del poquito que nosotros sabemos, que la gente también aprenda y sobre todo compartirlo. Así que cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en tu perfil. Sí, @perfectosdiferentes, así me encuentran en todos lados porque pues es la filosofía que trato de promover. ¿Y que encuentran allí? De todo un poquito. Encuentran tips para trabajar en lo que es la parte escolar, pedagógica, con niños, el tema de atención. También, por ejemplo, ahí salía un post sobre noticias en temas de inclusión de personas con discapacidad, temas de salud mental. Entonces, allí de todo un poquito, pero pues el fuerte es transformar la cultura, de que entendamos de que todos somos distintos y esa es nuestra virtud, nuestra mayor virtud. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir hablando para todos los que estaban antes de esta canción súper chévere, súper moderna. Estábamos hablando un poco de, que yo le preguntaba a Gina más bien el tema de los adultos, porque a veces hablamos de la discapacidad y vamos hablando de las edades más pequeñas, pero sabemos que Gina también trabaja con adultos, entonces a veces llega a consulta, Gina, no sé si te han llegado, te pregunto, adultos que quieren conocerse un poco mejor o entender cosas que tal vez durante mucho tiempo no le han hecho un poco de sentido o sienten que tienen algo distinto a los otros, entre comillas. ¿Te han llegado ese tipo de casos y cómo se atienden estos casos cuando ya la persona es adulta? Es un poco complejo, un poco complejo, y hay dos aristas. Cuando hablamos de discapacidad y atención,
Es complejo más cuando una persona, producto de un accidente o alguna situación, generó la discapacidad a cuando nació con ella, porque la manera del duelo por pérdida física, sensorial o visceral es mucho más fuerte y en la edad que esté. Cuando hablamos de adultos específicamente, y no necesariamente de una discapacidad, sino, digamos, quiere conocer, por ejemplo, lo que decías antes del corte, el tema de cuando estamos en las aulas y vemos que hay un chico, un adolescente, un adulto joven, que le notamos algo que con adecuaciones se puede arreglar o mejorar, digamos, un TDAH, un Asperger, un autismo. El tema de tratamiento, ¿por qué es complejo? Es complejo porque involucra, aunque la persona ya sea adulta, a los padres. ¿Y por qué a los padres? Porque la realidad es que esta persona que ahorita es adulta, no le salió o no le salieron esos indicadores de ahora. Probablemente desde el colegio, probablemente desde la primera infancia. Pero ¿qué ocurre? Producto del tema esto de lo que internalizamos, de normal, de anormal, de loco, y todos estos constructos sociales de bueno, malo, debilidades, fortalezas, y de lo contaminado que a veces a veces suele estar nuestro entorno, que hace que nuestro cerebro se focalice más en lo negativo que en lo positivo. Los padres suelen tener negación, suelen pasar por un periodo de duelo cuando nace un niño y no es como el ideal que todo padre desea. De hecho, la tasa de familias que se divorcian cuando nace un niño con alguna condición es muy alta. Y es porque la familia cambia y porque la familia tiene un reto económico porque cuesta todo el tema de salud, un reto de adaptación en temas de aprendizaje y de educación, y también luchar con los pensamientos de ambos papás. Entonces, es difícil por eso, porque hay que trabajar desde los temas de duelo, trabajar desde esos pensamientos, desde esos mandatos parentales que se le han inculcado a la persona y que la persona lleva consigo a lo largo de su vida, y que si bien ha tomado una decisión, porque como te comenté o les comenté, hay dos vías. Cuando la persona acude por él mismo al psicólogo ya adulto, pero cuando se detecta y se le dice, ok, mira, podemos ayudarte. Entonces, cuando la persona va por sí misma, tenemos como un 70% de ser un poquito más llevadera el proceso, porque de alguna manera u otra, aunque ya haya internalizado ciertos patrones, reconoce y quiere mejorar. Pero cuando la persona está en negación y uno como especialista es el que le da como esa luz, por más que la persona lo acepte y diga está bien, va a tener como ese porcentaje de no creer o de no confiar o de decir, al final yo siempre he vivido así, mi familia me ha tratado así, porque ahora yo tengo que cambiar, ¿me explico? Entonces, en temas de los adultos o adultos jóvenes, mediana edad, hasta la adultez y adolescencia también, el tema terapéutico conlleva mucha empatía, conlleva mucho el sentarse y entender los diferentes tipos de pensamiento y cómo ello ha involucrado o ha influido en la dinámica como tal, y cómo el paciente en sí lo ha internalizado al punto de lo que es hoy en día. Sí, y yo creo que también es un tema interesante porque tal vez hace algún tiempo la gente no llegaba tanto a la consulta como quiero saber si tengo TDAH o leí sobre el Asperger y quiero saber si yo tengo,
Porque la verdad es que por lo menos a mí me ha pasado y yo les pregunto, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué cosas sientes o has visto o qué has leído? Porque a veces, y es muy común, por ejemplo, en TikTok, que la gente hace videos de que si tienes estos tres síntomas o haces estas tres cosas, tienes tal cosa. Entonces la gente se deja también llevar mucho por esto y yo creo que pues es algo interesante. Yo, por ejemplo, tengo un caso en particular que la chica pues sí fue diagnosticada, pero nunca se trabajó mucho su diagnóstico. Y ahora de adulta, ella busca, ¿no? El acompañamiento porque dice que ya no quiere ser como era antes y entonces yo le digo, pero bueno, ¿cómo eras antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué es lo que tú consideras que es distinto? Y entonces ella me va relatando un poco cómo ha sido su vida a lo largo del tiempo, pero los papás pues no, tal vez no estuvieron como tan enteramente en el tema, ella tampoco porque lo quiso negar por mucho tiempo y ahora de adulta, entonces ella dice, bueno, me gustaría saber qué es lo que pasa aquí, por qué no puedo hacer las cosas como la hace mi hermana, como la hace mi hermano, y tal vez, como lo decías, es complicado, bueno, no es complicado, pero es un tema un poco más complejo, porque también de alguna manera la familia, y ella llega a su cuenta, entonces es una cuestión de que también tratan de no entrar porque no quieren como que les echen la culpa, por decirlo de alguna manera. Y yo siempre les digo, bueno, la verdad es que la culpa no me sirve de nada, porque si yo me culpabilizo, digo, dije, pobrecito, yo nunca lo hice, pobrecita, ella nunca la llevé. Pero si yo me responsabilizo en la edad que sea, yo voy a empezar a trabajarlo y voy a empezar a hacerlo y voy a tomar tal vez un poco más el control de la situación. Entonces, sí es un tema un poco complicado, pero creo que también las investigaciones que hacemos, las cosas nuevas que van saliendo nos ayuda a que la gente esté un poquito más en contacto con los temas y que los ayude también a acercarse a los especialistas, ¿no? Y como yo siempre lo digo y siempre lo repito, a todos los colegas, si ustedes no saben o ustedes sienten que saben más o menos, mejor siempre referir a especialistas que puedan trabajar con estos temas porque evidentemente les va a ir mejor no solo a nosotros como los psicólogos, sino también o los terapeutas, sino también al paciente, porque el paciente lo que está buscando es ir trabajando esas cosas, ¿no? Por algo está allí con nosotros. Entonces, esa parte es sumamente importante. A ver, cuando un psicólogo está trabajando con un paciente, el psicólogo también se involucra con el tema escolar, con el tema laboral, o simplemente esto se reduce a la terapia en ese momento. O forma ya parte, pues obviamente, de esa red de apoyo de ese paciente y se va como de alguna manera tiene injerencia en las otras partes de la vida. No, involucra todas las aristas en que la persona esté. Y ahí, aprovechando antes que se me vaya la idea, lo que has dicho y lo has repetido en varias ocasiones y me encanta que realmente lo hagas y es nuestro rol en saber nuestra especialidad, de conocernos lo que somos capaces de trabajar y lo que no, y entender de que al final, como profesionales, si no nos sentimos bien abordando un tema, es mejor referirlo, porque también eso ayuda a que vayamos eliminando el mito que se tiene sobre ir al psicólogo, sobre la función del terapeuta y tal, porque ¿qué pasa cuando no nos sentimos bien atendiendo a alguien? No vamos a darle esa atención excelente. Aunque queramos, no lo vamos a hacer, porque inconscientemente vamos a tener todos nuestros fantasmas que nos están diciendo no te sientes cómoda. Y eso de una manera u otra el paciente también lo va a percibir. Entonces, eh, aprovechando ya lo has dicho en varias ocasiones, me gustaría reforzarlo una vez más porque es sumamente importante para que podamos realmente llevar la psicología al nivel que se quiere y no solo pues aquí en Panamá. Entonces, es muy, muy valioso eso. Y bueno, entonces, hablando también en temas de lo que mencionabas a nivel terapéutico, se trabaja en todas las esferas. Muchas veces, si hablamos de niños, por ejemplo, toca ir al colegio. Cuando hablamos de adultos, a veces toca, como lo decía, involucrar a la familia, aunque ya sea una persona súper adulta, que a veces se tiene ese paradigma de que como es adulto, solo se interviene a la persona, al paciente, y no.
también a veces se necesita intervenir a la familia justo por esos temas y constructos de pensamiento. Cuando es a nivel laboral, por ejemplo, igual, se trata de trabajar a toda la comunidad, a sus compañeros, a nivel universitario de igual manera, pero suele hacerse un poco distinto. ¿Y por qué un poco distinto? Porque uno, pues, ya es como otro rol, ya no es, digamos, aunque sea ley, a veces se confunde y no se percibe como ley como tal, de que, digamos, es obligación de los empresarios mantener una cierta cantidad de población con algún tipo de discapacidad dentro de su empresa, asimismo también el tema de los beneficios, etcétera, 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 pero a veces se incumplen. Entonces, a nivel de empresa, muchas veces lo que se hace es jornadas de sensibilización para que la persona, para que la comunidad, igual también a veces en los salones de clase a nivel universitario, para que a nivel pues colectivo puedan vivir qué es una condición y puedan generar como esa sensibilización. Se les habla de los términos correctos, se les hace que experimenten qué es estar o caminar sin ver, sin escuchar, en silla de ruedas y temas como estos para generar entonces esa sensibilización y que entonces pueda mantenerse un mejor ambiente universitario en un salón de clases o a nivel pues laboral. Que si nos ponemos desde otra perspectiva, no debería hacerse, porque eso debería ya ser algo que debemos tener todos nosotros en la parte de empatía y no esperar, por ejemplo, tener a alguien, algún familiar o un amigo, lo que sea, con una condición o vivirla en carne propia para generar esa empatía. Es algo que debemos cultivar desde la primera infancia y debe ir creciendo con nosotros justo para evitar todos estos temas de sensibilización, de capacitación y demás. Pero como aún hay mucho que trabajar, entonces así como se trabaja a nivel pues de empresa, a nivel de universidad. A veces no directamente con el empleador o con el estudiante, sino más bien en temas colectivos para generar esa sensibilización y esa empatía. Sí, yo creo que también, ¿no? Es importante el tema de no, tal vez que no debería ser tan necesario, pero bueno, hay que hacerlo porque la gente o la población en general a veces tiene pues estos temas de que los han educado. Yo tengo que agradecer a mis papás porque siempre me educaron muy bien y yo con el tema de las diferencias individuales siempre he convivido y de hecho cada vez que yo veía a alguien que tenía algo diferente o lo que sea, como sea que sea, yo siempre trataba de estar ahí, de acompañar, de hablar, porque a veces hay personas pues que tal vez es física la discapacidad y se nota, algunas otras son intelectuales y también se pueden notar, pero algunas son un poco más leves y tal vez no se notan tanto, pero tal vez uno si tiene esa agudeza un poquitito más o la empatía un poquitito más marcada, uno se puede dar cuenta. Entonces, los invitamos también en este espacio a que si ustedes tienen a personas a su alrededor, miren, yo siempre les digo, uno tiene que generar comunidad en los espacios donde uno está. Y desde esos espacios en donde nosotros estamos a hacer prevención, a hacer grupos empáticos, a tener personas a nuestro alrededor que también se noten las relaciones de calidad. Eso es importante. Nosotros, pues también para hacer mi comercial, como siempre lo hago en la catequesis de jóvenes, siempre hacemos estas jornadas porque siempre pues tenemos espacios abiertos para que todos los chicos que quieran venir puedan venir y hemos tenido chicos con discapacidad y es muy bonito el ver cómo los jóvenes, a veces siempre queremos decir que los jóvenes son los que no son empáticos o los que no quieren, que están como pegados a esta, pero en realidad ellos lo entienden muy bien. Es cuestión de que nosotros podamos, que nosotros como adultos seamos empáticos y enseñemos esa empatía para que ellos también puedan hacer esto. Gina, a ver, cuéntame mensajes finales. ¿Con qué nos quieres dejar?
Lo importante es que practiquemos con el ejemplo. Hay un lema que dice que la información se capta en un 35, un 7 y un 55%. Y el 55% de cómo se recibe el mensaje es un lenguaje no verbal, o sea, con el ejemplo. Entonces, generemos la empatía desde el hacer, no cortando alas, enfocados siempre en las actitudes, en las posibilidades, en las capacidades de una persona antes de ver sus limitaciones o de una relación o de lo que sea, un trabajo, de lo que sea, incluso a veces hasta de los acontecimientos. Siempre enfoquémonos en lo que nos deja, en lo positivo, antes de sus limitaciones, porque cuando nos pensamos o vemos de una vez lo negativo, ya inconscientemente generamos una barrera, aunque digamos que no es así. No tratemos a las personas con alguna condición, con miedo. Al final, inculquemos, internalicemos y tramitamos de que todos somos diferentes, y así hay que educar desde la diferencia, entendiendo que tenemos los mismos deberes y los mismos derechos, pero que todos somos distintos, y eso es ok, y eso está bien. Y tratar siempre de aplicar los términos correctos. Y si ustedes se meten a internet, porque creo que ya estamos cerrando y no nos da tiempo, pues ahí salen los términos correctos para referirse a una persona con discapacidad. Pero dentro de todos, lo más importante es siempre llamarla persona con. Y si te sabes su nombre, mejor por su nombre. Porque no hay nada que nos identifique mejor como seres humanos y que nos haga sentir bien que nuestro nombre. Entonces, tratar de llamar a la persona por su nombre, no por sus atributos o sus características. Y no solo hablando en temas de discapacidad, sino en general. Y yo creo que ese es un mensaje importante, contundente y de todas las maneras, porque a veces estamos acostumbrados de que, ¿y quién era? ¿Quién te atendió? Y uno lo dice por sus... Y es horrible. A mí en lo personal eso no me gusta para nada, y cuando doy como las características, después me dicen de que, él, y me dicen cosas muy feas, y yo es que él no es... Tal vez para usted es eso, pero para mí era otra cosa. Entonces, importante que nosotros podamos hacerlo y no tener miedo de preguntar. Gina sabe que hasta yo le dije, las palabras que utilizo, ¿crees que las utilizo bien? Porque uno tiene que también ser muy sincero con uno mismo, y si uno no sabe algo, uno lo pregunta. Siempre que sea con respeto, con amor, las cosas pues son buenas. Y ya nosotros tenemos el internet. Antes teníamos las enciclopedias, ahora tenemos el internet. Tal vez un poco más fácil, así que usted puede ir ahí, preguntar, y siempre importante decir con, no decir persona discapacitada, sino persona con discapacidad, porque primero es una persona, después vendrán todas las cosas que todos tenemos algo que podríamos decir detrás, así que la verdad es que estoy muy feliz de el haberte tenido aquí, sobre todo en este día tan especial, 1 de noviembre. Yo creo que bueno, para mí es una fecha muy bonita, y la verdad es que empezando el mes, así que pues a mantenernos empáticos, a mantenernos siempre educándonos, pero sobre todo el poder generar espacios bonitos, relaciones bonitas con las personas a nuestro alrededor, sin la condición o la edad o como sea, porque al final somos seres humanos, somos criaturas de Dios, y asimismo pues vamos nosotros siempre viviendo en este mundo como seres humanos que somos sociales, y esto nos alimenta siempre a sentirnos mejor, a tener una mejor autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, Gina, una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias a Jesús, que está en los controles, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Chao. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.